Este tema no está tan en la agenda, la verdad que a mí me encantaría que sea un tema de centralidad. Estoy hablando de Vicentín. Apareció la posibilidad una vez más de que el gobierno nacional pueda de alguna manera hacerse cargo de Vicentín, digo, en un momento muy estratégico, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, justamente por el precio de los alimentos. Voy a saludar a Javier Ortega, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno, docente Universidad Nacional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Javier, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a vos por llamarme. ¿Cómo podemos definir hoy la situación de Vicentín? Bueno, es una muy buena pregunta porque por ahí se está comunicando mal y no se explicita, digamos, lo que está sucediendo realmente. Vicentín es un expediente que viene, digamos, acumulando irregularidades prácticamente desde el momento de la apertura del concurso. No te las voy a enumerar acá porque es largo. Es tedioso, es largo, claro, sí. Es tedioso, pero bueno, empecemos con la primera. Vos cuando vas al Lanceo, vas a un banco, lo primero que te pide el DNI. Si no tenés el DNI, si no lo mostrás el DNI, no puedes ni empezar el trámite. Bueno, lo mismo pasa con un concurso preventivo. Cuando un concurso preventivo, el deudor pide que se llame a los acreedores y les ofrece una forma de pago, que de eso se trata, bajo la supervisión del juez, el juez lo primero que hace es le pide el último balance. Para saber el estado patrimonial. Si no presentas el último balance, lo dice la ley de concurso de quiebra, no se puede ni abrir el concurso. Bueno, aquí se abrió. Se demoró 9 meses. Estuvieron retaseando el balance mucho tiempo ellos, recuerdo que seguíamos esa noticia. Claro. Fueron 9 meses sin presentar el balance y cuando se presenta el mismo certificante que el contador dice, yo la verdad que no me puedo hacer cargo de lo que diga este balance, cierto o no, porque a mí no me consta, de todas maneras lo presento, 9 meses después. Eso para empezar una serie de irregularidades. Sin embargo, el juez fue empujando el proceso y bueno, se llegó a esta instancia en donde estamos a la puerta de un escándalo jurídico. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras los tribunales de Reconquista están, por decirte de una manera coloquial, por proclamarlo campeón del mundo a Vicentín, los tribunales de Rosario están por mandarlo al descenso. Porque en Rosario hay una investigación penal en curso, donde está imputado todo el directorio de Vicentín por estas y otras tantas irregularidades que te estoy diciendo, mientras en Reconquista le dan curso, no la ven y bueno, están esperando las conformidades que tiene que presentar el deudor para que le aprueben su acuerdo preventivo. Javier, por lo que usted está diciendo, ¿tendrían que responder también entonces algunas autoridades judiciales después de tanto tiempo y con lo que ha pasado? Y de eso se trata el abocamiento que pide la Corte Suprema de Justicia. Claro, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, no la nacional, dice, a ver, la ala izquierda de mi poder judicial me está diciendo de que ahí por Rosario acá hay una serie de ilícitos. Y el otro a la derecha, en Reconquista, de mi mismo poder judicial, de mi propio cuerpo judicial, dice que bueno, ya está en condiciones de ser votado el acuerdo preventivo. Entonces voy a tener un pronunciamiento contradictorio del mismo Poder Judicial. Por eso me aboco al expediente, mándenme en el expediente para que yo lo estudie y vea qué está pasando acá. Me refiero al expediente concursal que está en Reconquista. El presidente Alberto Fernández volvió a referirse a Vicentín después de aquel frustrado intento, ¿no? Recordamos en aquel momento que generó después incluso mucha decepción, porque se entendía que era una decisión clave la que había anunciado de intervenir en Vicentín, y ahora aparece otra vez la posibilidad de que los acreedores, digamos, tengan participación en la empresa. ¿Esto es viable? ¿Esto es importante? ¿Cómo lo entiende? De mi opinión particular, probablemente errada, yo creo que el objetivo estratégico es impecable y hay que intentarlo y hay que llevarlo adelante, porque estamos hablando de la cuarta cerealera, que en este momento hay un actor sobre el cual no se habla mucho y debería hablarse más, que es Glencore. Claro. Glencore es una transnacional que se está por apropiar de los activos rentables de Vicentín a precio de remate o gratuitamente. Glencore, yo le invito a la audiencia que googlee Glencore, ponga y a ver qué le aparece. No hay caso de fraude, de evasión tributaria, de trabajo esclavo y de daño ambiental en el mundo donde Glencore no esté implicada. De hecho, Glencore tiene su sede, siempre se dice, bueno, la empresa británico-suiza, bueno, pero la sede la tiene en la isla de Jersey, que es una guarida fiscal. Bueno, ese es Glencore. Esa es la empresa que se le está abriendo la puerta para que se apropie de los activos de Vicentín, los que son rentables. Si se llega a apropiar del Renova, que es el activo que está en disputa,
Renova es la extrusora de soja no más grande de la Argentina, es la más grande del mundo. Si Glencore se apropia de eso, va a pasar a ser líder de exportaciones agropecuarias en Argentina y vamos a estar en un problema. Bueno, es deseable y necesario que el Estado argentino tenga algún tipo de raigambre en el comercio agropecuario, donde nosotros somos espectadores de lo que está pasando en el río Paraná. Vos pensás que en el río Paraná hay anualmente 30.000 millones de dólares en exportaciones, sí, con una evasión fiscal que la podés calcular de 1.000 millones a 2.000 millones todos los años. Una locura, sí. Todos los años. Yo particularmente, perdóname que te haga este pie de página, en un estudio que hice yo en el 2018 calculé que una sola exportadora evadió al fisco 140 millones de dólares en un año. Con lo cual, si te dicen que por el río Paraná hay entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de evasión por año, no es una cifra descabellada, es proporcional. Bien, si el Estado no tiene injerencia, el río Paraná es como una vena que desangra todo el tiempo activos que se van hacia afuera sin retorno. Es decir, los dólares que entran por exportaciones a la Argentina, el Estado argentino los ve pasar y somos un Estado capitalista que no puede acumular. Ojo, no te estoy hablando del socialismo ni del comunismo, sí, estoy hablando del más puro capitalismo. El capitalismo presupone que puedes acumular. Si no podés acumular, no tenés capitalismo. Bueno, el Estado argentino, el territorio argentino no tendría capacidad de acumular el excedente que produce porque se desangra, como dice un periodista, a través del río Paraná. Si nosotros no asomamos la nariz en el río Paraná, cualquier proceso de desarrollo argentino es casi inviable. Por eso es deseable estratégicamente de que intervenga en Vicentín para que no se quede una transnacional que nos va a hacer extrañar a las otras que son las clásicas, la Archer, la Cargill, la Bunge, el Dreyfus. Sí. Son carmelitas descalzas a la par de Glencore. Entonces, en ese déjeme, sentido, Javier, si no interviene... Sí. Déjeme que le ratifique, porque uno googlea Glencore y le leo los 5 primero. Glencore pagará hasta 1.500 millones de dólares de pesos por corrupción. Glencore pagará, bueno, esas 2 veces. Glencore tendría uno de los peores registros de abusos. Glencore se declara culpable de corrupción en Estados Unidos, Brasil y bla, bla, bla. Es decir, es verdad, hay muy malas noticias sobre Glencore. No tiene buena reputación, digamos. Bueno, desde 2020 venimos diciendo, sí, señores, acá la disputa... Vicentín, al margen de una de las consideraciones que pueda tener su directorio, acá Vicentín es la carne de cañón de una avanzada de Glencore. Es la carne, puede ser el cordero sacrificial prácticamente, porque lo que se disputa acá es que Glencore se quede con Renova. De hecho, cuando empieza todo este proceso, Glencore, a través de Viterra, que es otra transnacional que Glencore compró, Glencore es el dueño de Viterra, Glencore explotaba el 50% de Renova. Después de la presentación al concurso, explotaba el 66,67% de Renova. Hoy está explotando el 100% de Renova bajo una serie de contratos medio borrascosos de posición contractual. Si se cumple el acuerdo que propone Vicentín de manera privada en el expediente del concurso, Glencore se va a quedar con el 100% de Renova en propiedad. De hecho, después de todo este proceso, o en el medio de este proceso concursal, Glencore ya se posicionó como el primer vendedor de aceites vegetales de la Argentina. Lo pasó a Cargill, lo pasó a Costco, lo pasó a Bunge y a Dreyfus. Sí. O sea, un pasito más, Glencore ya se constituye en el líder de las exportaciones agropecuarias argentinas, y ahí vamos a estar en un problema, porque más evasión, menos activo, menos control del comercio granario para nuestro país. Bien, está Jair Sibel en la mesa, que se suma, Javier. Hola Javier, te saludo. Hablabas de evasión, fue uno de los temas que ocupó la centralidad del discurso de Cristina Kirchner en Avellaneda el otro día. La pregunta es, ¿cuál sería la importancia estratégica? ¿Cómo puede operar Vicentín para evitar la evasión? ¿Y qué pasa hoy en día con los organismos encargados de esto? Hablabas del desangramiento por el río Paraná, pero ¿qué pasa con la FIP? ¿Qué pasa con la aduana? ¿Qué pasa con la administración de puertos hoy en día que no pueden controlar esa evasión? Bueno, no quiero parecer o sonar como que estoy haciendo un discurso político partidario, no obstante, viene por el lado que dice la expresidenta. No es únicamente la FIP tiene que trabajar codo a codo y de manera coordinada con el Banco Central, y el Banco Central tiene que trabajar con el Tesoro, y el Tesoro tiene que trabajar de manera coordinada con la Comisión Nacional de Valores, porque la evasión no únicamente se produce por, como dice Peretti, que
razón tiene. Nosotros, aunque no lo creas, no pesamos la carga que mandamos afuera, se maneja a través de una declaración jurada. No es únicamente eso, sino es la permanente triangulación de las exportaciones. ¿Cómo sale una exportación granadera que va a Rotterdam, por ejemplo? No es que la empresa argentina transnacional le vende a Rotterdam, normalmente le vende a una sucursal que está en Uruguay, y esa sucursal que está en Uruguay recién le vende a Rotterdam. Ahora vos me preguntás, el vendedor en Argentina, ¿quién es? Por ejemplo, la empresa A. ¿Quién le compra en Uruguay? Una sucursal de la empresa A. ¿Y quién termina siendo el destinatario en Rotterdam? Otra sucursal de la empresa A. Eso se llama comercio intrafirma o manipulación de los precios de transferencia. O sea, de los dos lados del mostrador están dos sucursales de la misma empresa. Si no tenés un control que va más allá de lo que puede hacer aduana, de lo que puede hacer AFIP, y también lo metes al Banco Central, que es el que vende los dólares, el que hace el control de cambios y cuánto entra y cuánto sale, no vas a poder controlar ese brazo de ingreso o de salida de dólares, claro, según sea cómo se manipule. Sí, la vicepresidenta habló de un Estado estúpido y cuando explican estas cuestiones, estas estrategias, vamos a decirle, suena muy bien estrategia de las empresas, la verdad que sí, que es una palabra que se ajusta bastante, una descripción que se ajusta bastante bien. Hablamos mucho de Vicentín, hablamos de las firmas y hablamos poco de las responsabilidades políticas de quienes le otorgaron semejante deuda a Vicentín, año 2019, cuando ninguno de los que está escuchando la radio seguro podía tomar un crédito por las altas tasas y porque no te los daban. Vicentín recibió en noviembre de 2019 casi que un crédito por día, creo que estaban incluidos los fines de semana también. Pero acá no hablamos de responsabilidades políticas, prácticamente no se menciona este amiguismo que termina con esta inmensa deuda al Estado Nacional, que no sé, aparte le sumo otra pregunta más, Jorge, si alguna vez cree usted que vamos a poder cobrarla. Bueno, vos tenés, para que no se piense de que el juicio o la opinión de uno es arbitraria, tenés que comparar cómo están trabajando dos fiscalías penales. Tenés la Fiscalía Penal de Rosario, que va muy avanzada con la investigación, de hecho ya imputó a todo el directorio de Vicentín por la cuestión de la estafa, es decir, la presentación de balances falsos para engañar a los bancos y obtener crédito, y tenés otra fiscalía, la que está en Comodoro Pi, que investiga la denuncia del Banco Nación que se hace de por qué se le otorgó 300 millones de dólares de crédito. Bien dice vos, el último mes un crédito por día aproximadamente. Bueno, esa causa que está en Comodoro Pi duerme y junta telarañas. Claro. Así que ahí vos tenés la comparación. No es que sea la complejidad para investigar, vos tenés un organismo que trabaja seriamente como es la Fiscalía Provincial de Rosario, que va ya muy adelantada con todo el director imputado, y la Fiscalía, no vamos a decir cuál, que está en Comodoro Pi, que a nivel federal hace dormir el expediente. Volvemos al recurrente problema de cómo se maneja la administración de justicia en nuestro país. Otra vez, sí, eso sí es un recurrente problema. Javier, muy claro, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, te agradezco mucho, sobre todo que hiciste algo obvio que deberían hacer todos los argentinos y todos los organismos gubernamentales. Googleen, por favor, ¿quién es Glencore? Es muy fácil, googleen y van a ver los antecedentes. Gracias, Javier, le mandamos un abrazo desde la 530.